Buen día, bienvenidos a Postdata. Es lunes 6 de abril, le tenemos las noticias. En demanda de seguridad en carreteras, precios justos para los productos agrícolas y cese a la competencia desleal con otros países, transportistas de carga y productores agrícolas anunciaron que este lunes iniciarán un paro indefinido de labores en al menos 20 estados del país, entre ellos Michoacán. En la entidad se prevén bloqueos en la autopista Lázaro Cárdenas y en la Morelia a Salamanca. Además, en la carretera libre Pénjamo-La Piedad y en la caseta a Sinapecua. En un comunicado, el gobierno federal aseguró que no hay motivos para la movilización que han anunciado organizaciones de productores y transportistas. Señaló que tanto la Secretaría de Gobernación como la de Agricultura han atendido sus demandas. A 9 años de la incursión policial en Arantepacua, comuneros exigieron se cumplimenten las 16 órdenes de aprehensión que se dictaron contra los presuntos responsables de los delitos de abuso de autoridad, homicidio calificado y tortura, pero también la reparación del daño. En demanda de justicia, pobladores de la comunidad de Arantepacua anunciaron que este lunes se manifestarán en Morelia, donde prevén iniciar la protesta desde las instalaciones del Poder Judicial del Estado, localizadas en Avenida La Huerta. La dirigencia estatal del PRI anunció que este lunes vence el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad por la desincorporación de bienes del patrimonio estatal, por lo que confió en reunir las 14 firmas que se requieren para acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Instituto Electoral de Michoacán ordenó al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya se abstenga de realizar o emitir manifestaciones como las que ha hecho en los eventos de Morena a favor de que una mujer sea la próxima gobernadora. El instituto argumentó que podría afectar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad del proceso electoral. Miles de personas asistieron a los diversos oficios religiosos y a las representaciones con las que se conmemoró el Vía Crucis, la procesión del silencio y la vigilia pascual en Morelia. Comenzamos. America will again. Alerta. ¡Urgente! ¡Que renuncie el presidente! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por acompañarnos en este espacio informativo Postdata. Es lunes 6 de abril. Le tenemos, como usted ha escuchado ya en el avance informativo, lo más importante que ha sucedido en torno a nuestro Michoacán. Así es que le invito a que se quede con nosotros. Le reitero, somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de Vox en el 103.3 de su FM. Ya listos también en Facebook, donde nos encuentra como postdata.news. Y saludamos también a quienes nos siguen a través de Radio Tele, en el canal 8 de su telecable, en este caso, en la retransmisión en punto de las 8 de la mañana. Bienvenidos todos, un gusto saludarles, soy su servidor Carlos Monge. Quedo pendiente de sus comentarios, críticas, opiniones, sugerencias, todo es bienvenido. Esta mañana de lunes 6 de abril estamos arrancando a 13 grados en la capital michoacana. Se siente un poco más fresco que eso debido a la lluvia que nos cayó en la noche, también en la madrugada, para que usted lo tenga en cuenta. Y bueno, pues será un día soleado, nos dice el meteorológico por la mañana, nublado de nueva cuenta por la tarde. La temperatura máxima que vamos a alcanzar, 26 grados, será un día caluroso para que usted lo tenga en cuenta. Y vámonos con la información. Mire, en demanda de seguridad en carreteras, precios justos para los productores agrícolas y cese a la competencia desleal con otros países, transportistas de carga y productores agrícolas
anunciaron que este lunes iniciarán un paro indefinido de labores en al menos 20 estados, entre ellos Michoacán, y este paro, usted ya lo sabe, implica también el bloqueo de carreteras. En el caso de Michoacán, se prevén bloqueos en la autopista a Lázaro Cárdenas, de Morelia a Lázaro Cárdenas, también en la de Salamanca o de Morelia a Salamanca, así como en la carretera libre de Pénjamo La Piedad, y se presume que también van a bloquear la caseta en Sinapecuaro de la autopista que comunica Morelia con la Ciudad de México. Así es que tome usted sus previsiones, ha sido muy complicado. Déjeme también comentarle que las diferentes organizaciones establezcan con puntualidad los bloqueos que van a realizar, así es que no se descarta que además de estos que le estoy mencionando puedan darse otros bloqueos. Veremos, hay otras organizaciones que han dicho que no se van a sumar a este paro. Ellos consideran que sí han estado ya recibiendo algunos apoyos del gobierno de la República, y entonces también hay que decir que hay unas organizaciones de estas que se han sumado en otros momentos que esta ocasión no están dispuestos a sumarse a los bloqueos carreteros. En un comunicado, la Secretaría de Gobernación dijo lo siguiente: informamos a la ciudadanía que la Secretaría de Gobierno y la de Agricultura y Desarrollo Rural se han reunido con productores agrícolas desde los últimos meses del 2025 para atender demandas de los mismos. La propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha encabezado reuniones para atender y dar solución en el corto plazo y de fondo a las necesidades y demandas de los productores de granos básicos debido al bajo precio internacional. Ante ello, de noviembre a la fecha se dispusieron 3.412 millones de pesos para compensar los precios de los granos a más de 40.910 productores, a los cuales se les ha apoyado de manera directa. A nadie se le ha negado el apoyo. Además, se ha llegado a un acuerdo en beneficio de los productores de Sinaloa en la siguiente cosecha. Asimismo, se han mantenido reuniones con diversas organizaciones de transportistas en las que ha participado la Guardia Nacional para atender puntos de seguridad en carreteras, así como quejas relacionadas con trámites. La mayoría de las organizaciones han decidido no movilizarse. Sin embargo, sin razón alguna, hay algunas que mantienen su posición a pesar de que no hay motivos afectando a terceros. Manifestamos que el gobierno de México siempre ha estado abierto al diálogo y que estará informando y atendiendo mañana cualquier manifestación que se presente. Finalmente, reiteramos que no existe razón alguna para manifestarse y menos para afectar a terceros en demanda de seguridad en carreteras, precios justos para los productos. Bueno, pues ahí tiene usted la respuesta que da al respecto el gobierno de la República, pero pues las manifestaciones de todas maneras se mantienen. Hay organizaciones que han señalado que van a estar a nivel nacional, por si usted va a moverse en el país, pues han anunciado a partir de las 7 de la mañana bloquear la México-Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla, México-Cuernavaca, vía corta también a Chihuahua, la carretera federal 45 conocida como Panamericana, la Culiacán-Mazatlán, Salamanca-Celaya, la carretera federal 49 que conduce de Zacatecas a San Luis Potosí, la Morelia-Pátzcuaro, son algunas de las que han estado difundiendo en diversas publicaciones que han hecho en redes sociales. Hay otra que señala aviso importante a todo México: Michoacán y Jalisco se suman a la movilización, convoca a paro nacional lunes 6 de abril de 2026, y luego señalan unidad con consumidores, transportistas, agricultores y ciudadanía, y dicen: ¿por qué luchamos? Soberanía alimentaria, diésel justo, eliminación del IEPS, precios dignos para productores, seguridad en carretera, agua y tecnología. Sin campo no hay ciudad, esta lucha también es tuya. Son de las publicaciones que han circulado a través de las diferentes redes sociales las organizaciones
de estos grupos de transportistas y trabajadores del campo, agricultores, que están exigiendo lo que usted acaba de escuchar. Así es que tome sus previsiones. Hoy salir a carretera implicará riesgos, sobre todo porque no hay la claridad contundente de cuántas van a bloquear. Ahorita le repito las que ya, han manifestado con mayor certeza que van a realizarse bloqueos en la autopista que conduce de Morelia a Lázaro Cárdenas, en la Morelia-Salamanca, en la carretera libre Pénjamo-La Piedad y en la caseta Asina-Pécuaro. Son de las que se tiene en este momento mayor certeza, pero le reitero, no se descarta que haya otras que también resulten bloqueadas. Téngalo usted en cuenta, cualquier novedad que nos demos cuenta en lo que transmitimos este espacio informativo, con gusto le iremos actualizando la información. En otros asuntos, a 9 años de la incursión policial en Arantepacua, comuneros exigieron se cumplan las 16 órdenes de aprehensión que se dictaron contra los presuntos responsables de los delitos de abuso de autoridad, homicidio calificado y tortura, pero también que se les repare el daño. A 9 años de la incursión policial en la comunidad indígena de Arantepacua, donde se cometieron actos de tortura, abuso, detención arbitraria y retención ilegal de sus habitantes, que dejaron como saldo 4 comuneros y un policía muertos, así como 45 heridos, no hay justicia todavía para las víctimas. El representante legal de la comunidad, Enrique Guerrero, demandó al gobierno del estado y al Poder Judicial seriedad en las acciones y en los compromisos que se han hecho desde el 2022, cuando se pactaron 4 obras como parte de la reparación del daño y 2 ni siquiera han iniciado. Señaló como un hecho positivo las órdenes de aprehensión que se dictaron contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo y el exsecretario de Seguridad Pública Juan Bernardo Corona Martínez, así como de 14 exfuncionarios estatales, entre ellos mandos policiales. Sin embargo, aclaró que falta el compromiso para cumplimentarlas, por lo que la protesta está prevista para este lunes 6 de abril, tentativamente desde el Poder Judicial del Estado, en Avenida La Huerta de Morelia. Y el día lunes es cuando se espera realizar la movilización en la ciudad de Morelia, que el sentido principal es acudir al Poder Judicial estatal, dado que, pues como ya saben todas y todos ustedes, emitieron 16 órdenes de aprehensión contra diferentes responsables de la masacre perpetrada en Arantepacua, incluyendo al exgobernador Silvano Aureoles y su exsecretario de Seguridad, Juan Bernardo Corona. Entonces es importante para la comunidad acudir al Poder Judicial para externar su posición, que ellos estarán vigilantes, que estarán al pendiente del proceso, que no van a permitir que se otorguen libertades contra derecho o que se vulneren los derechos de las víctimas de la comunidad. El representante legal recordó que dentro del proceso penal se tienen 76 víctimas directas reconocidas, por lo que advirtió que la comunidad no permitirá se vulneren sus derechos. Precisó que en el encuentro con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, que se desarrolló el pasado 30 de marzo, el mandatario comprometió terminar el Hospital del IMSS Bienestar el último día de septiembre y en octubre la Escuela de Artes y Oficios, que es responsabilidad del ICADMI, mientras que 2 obras aún no inician, ni hay avance alguno de la universidad que se comprometió a instalar en la localidad. No está resuelto porque, se espera, el gobierno ha firmado una minuta de que se terminará el 31 de septiembre, final de septiembre, el último día de septiembre, pero eso pues está por verse. Nosotros vemos con preocupación que va retrasada la obra, esperemos que sí cumpla con los plazos acordados. La unidad deportiva también no se ha terminado, está en proceso de avance, y como tú sabes, el gobernador el 4 de abril de 2022 prometió 4 obras que fueron parte del plan de reparación que diseñamos entre la comunidad y nosotros como su asesoría jurídica, yo en particular, las otras 2 obras pues todavía no empiezan. En respuesta al titubeo del mandatario estatal, que el lunes anterior dijo que revisaría si ya cumplió con la disculpa pública que estableció la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Enrique Guerrero aclaró que no se ha dado. No obstante, precisó que la comunidad no la aceptaría hasta que se cumpla con la reparación del daño y el castigo a los responsables. La disculpa pública no se ha dado, no ha tenido verificativo.
También porque nosotros hemos sido muy claros en que las disculpas públicas son la parte final del proceso de reparación y castigo a los responsables. Digamos que nosotros hemos sido muy enfáticos en que esa disculpa pública se podría tener lugar y se podría admitir una vez que pues se haya reparado el daño tal como se ha planteado dentro de lo humanamente posible. Informó que este domingo se inauguraron 2 memoriales y un acto solemne para recordar a las víctimas. De acuerdo al reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 5 de abril del 2017, un grupo de habitantes de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, denunciaron la incursión de policías estatales cuando se llevaban a cabo las negociaciones para liberar a 38 detenidos al transitar en un autobús con reporte de robo. Sin embargo, los elementos policiales arremetieron en contra de los pobladores de esta comunidad, lo que derivó en un enfrentamiento que provocó la muerte de 5 personas, 4 comuneros y un policía estatal, alrededor de 37 heridos, entre ellos 37 civiles y 8 oficiales. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata Verónica García. Con vallas metálicas y una protección especial para la puerta principal, se encuentra blindado desde este domingo el Palacio de Gobierno en el centro de Morelia, previo a esta movilización que han anunciado comuneros de Arantepacua como parte de sus acciones en demanda de justicia a 9 años de la incursión policial en la localidad indígena para recuperar un autobús con reporte de robo. El Palacio de Justicia luce sin ninguna protección adicional, aunque los pobladores han anunciado que ahí podrían iniciar la movilización. Luego actualizaron la información y dijeron que van a arrancar en el Poder Judicial. Lo que no se tiene en este momento todavía confirmado es cuál es la ruta que van a seguir en esa manifestación, pero Gobierno del Estado ha decidido pues proteger solamente la puerta del Palacio de Gobierno, por lo menos así está momentáneamente. Bien, con la exigencia de justicia, pobladores de Arantepacua develaron este domingo por la tarde el memorial con el que recordarán a los comuneros fallecidos durante la incursión policial del 5 de abril de 2017. Santiago Crisanto Luna, carpintero; Luis Gustavo Hernández, estudiante del Colegio de Bachilleres; Francisco Jiménez Alejandre, carpintero; José Carlos Crisóstomo, licenciado en enfermería. Uno de los memoriales se ubicará en la unidad deportiva y la otra frente al IMSS Bienestar. No teníamos esperanzas que en algún momento desde el Estado salieran las órdenes de aprehensión en contra de aquellos que pensamos que nunca iban a ser alcanzables, que la justicia no les iba a alcanzar. Como bien saben, días pasados el Poder Judicial emite las órdenes de aprehensión en contra del exgobernador Silvano Aureoles Conejo y en aquel momento Juan Bernardo Corona. No olvidar que fue Silvano Aureoles Conejo quien ordenó la incursión de aquel convoy aquel 5 de abril. Varios de nosotros luchamos de diferente manera, algunos se quedaron aquí a cuidar el pueblo, algunos otros estaban en la ciudad de Morelia tratando de sacar a nuestros presos políticos el día 4 de abril. Cada uno dentro de la comunidad hicimos trabajo, hicimos labor comunal que nos caracteriza como comunidad. Cada uno de nosotros vivió en carne propia, de diferente forma, la agresión y el trato inhumano por parte del Estado. Bueno, pues ahí está toda esta información en torno al caso Arantepacua. Hoy tome usted previsiones, aunque
prevalecen las vacaciones con motivo de la Semana Santa y la Semana de Pascua. Bueno, pues de todas maneras, aunque ha bajado el tráfico, hoy tenemos esta movilización en Morelia para que usted se prevenga, sobre todo en la zona del Poder Judicial. Seguramente la tendencia suele ser que vayan con rumbo al centro histórico, a Palacio de Gobierno. Otra variable sería que vayan a Casa Michoacán, a Casa de Gobierno. Son regularmente las vías o las rutas que suelen tomar para que usted esté prevenido. Hoy podría ser pues un día complicado en materia de tránsito, pese a que estamos en periodo vacacional y en este momento pues la ciudad se encuentra bastante tranquila para circular, para andar en ella, pero hoy por esta manifestación, bueno, tome usted las previsiones pertinentes. En otros asuntos, el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, aseguró que su partido mantiene gestiones con legisladores de distintas fuerzas políticas para reunir las firmas necesarias y presentar este lunes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra el decreto que se aprobó en días pasados para la desincorporación y venta de 37 bienes inmuebles por parte del Ejecutivo Estatal. Valencia Reyes señaló que el tiempo es el factor más apremiante, ya que este lunes, vence el plazo para promover el recurso, por lo que durante los próximos días continuarán buscando respaldos entre diputadas y diputados locales que votaron en contra de este decreto. Central fue la acción y quedamos de la próxima semana reunirnos para ya trazar una ruta de una línea del tiempo para si vamos o no juntos, ¿verdad? Yo le dejé muy claro a Carlos que antes del Mundial de junio, yo necesito tener una definición de si vamos o no vamos, porque yo después del Mundial pues empezaré a armar el proyecto político de nuestro partido en coalición o en solitario, ¿verdad? Bueno, pues ahí está lo que dice el dirigente del PRI, también diputado local, Guillermo Valencia Reyes. Todo indica que no van a hacer nada, todo indica que no se van a lograr las firmas para llevar esta acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes se habían manifestado pues muy aguerridos y aguerridas en el Pleno Legislativo para impedir que se llevara a cabo esta desincorporación para vender pues algunos de estos inmuebles. Otros pues los van a entregar ya a los ayuntamientos, en fin, cada uno tendrá un trato diferente, uno de ellos es para el propio Congreso de Michoacán, pero otros se van a vender y pese a las inconformidades y pese a que se señaló que al igual que Silvano Aureoles, cuando se quejó Alfredo Ramírez y otros diputados de Morena porque llevaban precios pues muy bajos, llevaban avalúos de catastro y no los comerciales, esa fue la queja de Morena y de Alfredo Ramírez en el pasado, pues eso mismo aplicaron en esta ocasión, igualito, idéntico, y pese a todos esos señalamientos, pues hoy, por lo que señala Guillermo Valencia, no hay quienes firmen, no hay quien quiera respaldar para ir a la Suprema Corte. Y entonces, pues esto lo que nos deja claro es que quienes estaban inconformes, pues ya negociaron, ya tuvieron algún acuerdo, ya los aplacaron y ya se quedarán callados. Así las cosas en este país. Luego hay quienes se quejan, patalean, avientan algún discursito ahí público nada más como para quedar bien, para tapar el ojo, pero a la hora de los asuntos serios, formales, pues simplemente ya no van. Y así opera lamentablemente la oposición en este país, por eso tan débil la oposición del PAN, por eso tan pobre la oposición del PRI, por eso tan desaparecida también la oposición de MC, por eso también tan contradictoria la oposición que luego tienen algunos morenistas contra las decisiones de sus propios gobiernos emanados de ese partido, y así está de pobre pues la oposición en este país. Así es que jure usted que no va a pasar absolutamente nada con este tema de la desincorporación de bienes, que dice el gobierno que no es para obtener recursos, pero
que le pusieron límite y si no logran venderlos durante el gobierno de Alfredo Ramírez, pues los van a regresar a la misma posición que tenían en el pasado. Es decir, no se corrige nada de fondo a menos que los vendan, porque si lo que querían era cuidarlos, actualizarlos, evitar que se fueran a apropiar de ellos algunas otras organizaciones, algunas otras empresas incluso, bueno, pues tendrían que dejarlo ya vigente así como está, pero no, si no logran venderlos, lo van a regresar al gobierno tal como estaba. En fin, N cantidad de contradicciones en esta acción que emprendió Alfredo Ramírez, contradictoria a lo que fue su posicionamiento pasado, pero bueno, eso tampoco es novedad. Alfredo Ramírez tiene una contradicción constante en su gobierno, como lo han tenido prácticamente todos en Morena. Le recuerdo que también había dicho, por ejemplo, otra contradicción así importante, ¿se acuerda usted del tema de las placas? Y cuando él fue oposición, pues criticó arduamente una decisión de esta naturaleza de Silvano Aureoles y no se lo permitieron. Pero luego, cuando Alfredo Ramírez llegó al poder, pues aplicó lo que él en el pasado había dicho que era no adecuado, que afectaba a la ciudadanía, y él de todas maneras lo aplicó. Luego también hizo una crítica a lo que se gastaba en comunicación y dijo que para evitar abusos en ese esquema iba a desaparecer la unidad programática de la Coordinación de Comunicación Social para sumarla a la oficina del gobierno y según él, bajar el monto del gasto en ese sentido, y lo hizo nada más momentáneamente y luego lo volvió a integrar a como estaba, le volvió a dar la unidad programática, y no solo eso, de 120 millones que había estado manejando él, este año lo llevó a 240 millones de pesos, lo que se gasta la comunicación social de su gobierno para favorecer su imagen, para poder pagar pues más campañas en todas partes. Y ahí tiene usted otra contradicción de Alfredo Ramírez. No es lo suyo pues la congruencia, y bueno, pues ahí lo que queda también con este caso de los predios. A ver qué pasa, pero puede usted estar seguro de que no van a ir a la Suprema Corte los diputados locales. Y el Instituto Electoral de Michoacán ordenó también al gobernador Alfredo Ramírez que se abstenga de realizar o emitir manifestaciones como las que ha hecho en los eventos de Morena y en eventos de gobierno también lo ha hecho, donde señala que una mujer será la próxima gobernadora. El instituto argumentó que esto podría afectar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad del proceso electoral. Le dijeron al gobernador que deje de andar de matraquero. El Instituto Electoral de Michoacán declaró parcialmente procedentes las medidas cautelares solicitadas dentro de una queja promovida contra el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya por presuntos actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y vulneración a los principios de equidad e imparcialidad. Por ello, emitió una tutela preventiva al considerar que de manera preliminar algunas de sus expresiones en actos partidistas podrían incidir en los principios de imparcialidad y equidad de cara al proceso electoral local 2027. De acuerdo con el acuerdo IEM-CA 01-2026, el análisis de la autoridad electoral se centró en las manifestaciones realizadas por el mandatario estatal durante las denominadas asambleas en defensa de la soberanía nacional, efectuadas los días 18 y 25 de enero, así como el 1 de febrero, en distintos municipios de Michoacán. Según el documento, en esos encuentros Ramírez Bedoya se pronunció en distintas ocasiones a favor de que en 2027 una mujer ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo Estatal. Entre los elementos revisados por el instituto se encuentra una intervención en la que el gobernador señaló que en el Salón de Gobernadores de Palacio de Gobierno falta una foto de una mujer. No existe. ¿Por qué? Porque se tiene que cambiar y es tiempo de mujeres. El IEM precisó que la sola asistencia de un servidor público a este tipo de eventos realizados en días inhábiles no constituye en automático una infracción. No obstante, señaló que en este caso el gobernador tuvo una participación que fue valorada como activa dentro de los actos revisados.
A partir de ese análisis preliminar, el órgano electoral determinó procedente una tutela preventiva para que el titular del Ejecutivo Estatal se abstenga bajo cualquier modalidad o formato de comunicación oficial de realizar o emitir manifestaciones como las denunciadas, al considerar que podría afectar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad de cara al proceso electoral ordinario local 2026-2027, en el que se renovará la gubernatura estatal. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Bueno, pues ahí lo que recomienda el Instituto Electoral de Michoacán, casi podríamos asegurar también, vamos a ver qué pasa, pero no va a obedecer esta determinación Alfredo Ramírez del IEM. Los de Morena no hacen caso de lo que les pueda decir el Instituto Electoral, en este caso de Michoacán. No le ha importado a Morena. El gran ejemplo es el propio Andrés Manuel López Obrador. También le dijeron que se callara y bueno, pues se convirtió en la chachalaca que tanto criticó en el pasado por alguna expresión. Fíjese, Vicente Fox haría tal vez una o dos y eso le valió para que López Obrador lo llamara chachalaca. Bueno, al caso de López Obrador fue grotesco, majadero, todas las faltas que cometió. Y por más que le dijeron que se callara, pues no dejó de ser la chachalaca que tanto había criticado. Así es que esa lógica es también pues la que han tomado otros integrantes de Morena que alucinan con el corrupto de López Obrador. Y en el caso de Alfredo Ramírez es uno de esos que adoran, alucinan a López Obrador. Así es que pues difícilmente van a acatar Alfredo Ramírez esta resolución, que además no es la primera vez que le dicen que anda de matraquero los órganos electorales. Recordará usted allá en el 2022, cuando también el Tribunal Electoral de Quintana Roo declaró que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya violó los principios de equidad, neutralidad e imparcialidad en la contienda a la gubernatura de ese estado por realizar manifestaciones de apoyo en favor de la entonces gobernadora María Elena Lezama. También ahí le dijeron que se quedara quieto, lo sancionaron ahí, le mandaron una recomendación acá al Congreso del Estado para llamarle la atención, a petición en ese momento del Partido de la Revolución Democrática, un partido pues que hoy ya está también, habrá que decirlo, totalmente sometido a Morena. Otra ocasión también le dijeron al gobernador: cállate, matraquero, ya no andes de matraquero. Esto sucedió desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque consideraron que Alfredo Ramírez Bedoya violó la ley electoral y los principios constitucionales al difundir propaganda gubernamental que estaba prohibido hacerlo durante la revocación de mandato. Esto fue en junio del 2022. También en esos días le dijeron al gobernador: guarda tu matraca, pero no la ha dejado Alfredo Ramírez Bedoya. Cada ocasión que ha podido lo ha hecho, ha organizado eventos, uno muy majadero, recordará usted, en el Palacio del Arte, repartiendo tortas y refrescos para posicionar a quienes entonces pensaba que serían sus candidatos a diferentes cargos de elección, y les armaba eventos solamente para posicionar a algunos de sus funcionarios. Y bueno, como que la matraca se le da al gobernador, es un personaje matraquero en Morena y difícilmente va a dejar esa matraca. Ya vino también Luisa María Alcalde, varios de los asistentes señalaron que le pidieron a Alfredo Ramírez que dejara de decir que es tiempo de mujeres, no lo ha hecho. Ha insistido el gobernador, así es que si no le hace caso a su partido, menos le va a hacer caso al órgano electoral. De mí se acuerda, verá cómo el matraquero de Alfredo Ramírez no va a soltar la matraca y va a seguir diciendo lo que le place, porque las sanciones en ese sentido en este país son realmente nimias, les da risa a los políticos y entonces no tienen empacho
en violentar la ley. La congruencia no es lo suyo, el respeto a la ley tampoco, y entonces lo que puedan hacer para llevar agua a su molino lo va a seguir haciendo Alfredo Ramírez. Ya veremos y le estaremos informando. En otros asuntos, Michoacán cerró marzo con 12 homicidios de mujeres y apenas al arranque de abril contabilizó 3 crímenes más de michoacanas en un solo día. Morelia, Lázaro Cárdenas y Zamora figuraron entre los municipios con más casos de mujeres asesinadas durante marzo en Michoacán, un mes que cerró con 12 víctimas, mientras que el arranque de abril volvió a encender la alerta con 3 hechos registrados tan solo este sábado 4 de abril. De acuerdo con el recuento de casos de violencia homicida contra las mujeres, se mantuvo constante durante marzo, con un promedio que ronda las 12 víctimas por mes en la entidad. En ese mes, Morelia y Lázaro Cárdenas concentraron la mayor cantidad de casos, aunque también se reportaron asesinatos en Jacona, Zamora, Tingambato y Tepalcatepec. La situación se agravó nuevamente este sábado cuando en distintos puntos del estado se reportaron 3 hechos relacionados con mujeres asesinadas. En La Piedad, campesinos localizaron el cuerpo de una joven en avanzado estado de descomposición en un predio cercano a la colonia de Banquetes. Más tarde fue identificada como Mariana, de 22 años. Horas después, en Zaguayo, fue hallado el cadáver calcinado de una mujer a un costado de una brecha de terracería que comunicaba hacia Villamar. A estos 2 hechos se sumó el llamado de la Fiscalía General del Estado para identificar una mujer víctima de feminicidio, cuyo cuerpo calcinado fue localizado el pasado 31 de marzo en Atapaneo. La autoridad difundió como señas particulares de la víctima que tenía el cabello teñido rojizo, uñas pintadas en color verde y rojo, además de tatuajes de una telaraña en la muñeca derecha. Durante marzo, uno de los primeros casos fue el de Denise Michelle L., de 22 años, localizada sin vida el 14 de marzo en Jacona. 3 días después, el 17 de marzo, en Morelia, fue encontrada una mujer semienterrada en avanzado estado de putrefacción. Ese mismo día, pero en Zamora, un ataque armado en la colonia Revolución dejó 4 personas asesinadas, entre ellas 2 mujeres. El 17 de marzo, en Lázaro Cárdenas, una agresión armada en un negocio ubicado en el libramiento Sicarza a la Orilla cobró la vida de una mujer. El 18 de marzo, en Tingambato, 2 mujeres, Marian y Esbeidi, de 20 y 25 años, fueron asesinadas. El 23 de marzo, en Morelia, fue localizada una pareja sin vida al interior de una vivienda en la colonia Lomas de la Maestranza. Una mujer presentaba impactos de bala. Un día después, el 24 de marzo, en Lázaro Cárdenas, 2 profesoras de la preparatoria Macarenco fueron asesinadas por un estudiante de 15 años. Otro de los hechos se reportó el 25 de marzo en Tepalcatepec. Finalmente, el 31 de marzo, en Atapaneo, Morelia, fue encontrado el cadáver calcinado de una mujer dentro de un contenedor. Con estos casos, la violencia letal contra mujeres en Michoacán no solo se mantuvo durante marzo, sino que comenzó abril con una nueva jornada marcada por hechos graves en La Piedad, Zaguayo y Morelia. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Sigue siendo un tema lamentable, complicado este de los feminicidios. Ojalá que pronto estemos en mejores condiciones entre los feminicidios y los desaparecidos. Terrible la crisis que se vive en nuestro país, por más que el gobierno federal no lo reconozca, por más que se molesten porque organismos internacionales nos señalen en estos sentidos. Grave pues lo que sigue sucediendo. Mire, ya tenemos actualización de la información de la manifestación de Arantepacua. Nos ha contestado ya y agradecemos a Enrique Guerrero, abogado de este grupo de manifestantes, que informa que a las 10 de la mañana estarán en la Fiscalía. Van a estar primero en la Fiscalía de Michoacán y de ahí van a partir al Poder Judicial, es decir, rumbo a La Huerta, ahí cerca de lo que conocemos, o donde está, mejor dicho, el monumento a Lázaro Cárdenas. Van a ir primero a la Fiscalía de Michoacán a entregarle un reconocimiento al fiscal Carlos Torres Piña. Después de entregarle este reconocimiento a las 10 de la mañana, pues se van al Poder Judicial de Michoacán para que usted lo tenga en cuenta. Sí, están avisándonos que va a comenzar esta manifestación por parte de los comuneros de Arantepacua. Miles de personas asistieron a diversos oficios religiosos y a las representaciones con las que se conmemoró el Vía Crucis,
la procesión del silencio, la vigilia pascual en Morelia, es decir, todas las actividades que se vivieron en torno a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, estos eventos para conmemorar este episodio y fortalecer también la fe católica. Uno de los eventos con mayor respuesta fue la del Vía Crucis, que se realizó por segundo año consecutivo en las calles del primer cuadro de Morelia. Entre el fervor, silencio y la mirada atenta de cientos de fieles, la Plaza Melchor Ocampo se convirtió en el escenario de uno de los momentos más conmovedores de la Semana Santa, la escenificación de la pasión y muerte de Jesucristo. ¡Camina, camina, Nazareno! ¡Avanza! ¡Avanza! Bajo un sol inclemente que no logró dispersar a los asistentes, el dolor de Jesús, el sufrimiento de María, su madre, la lealtad de María Magdalena y Juan, así como la crudeza de los soldados romanos, cobraron vida en un recorrido que atravesó las principales calles del centro histórico. Cada estación fue acompañada por miradas que reflejaban fe y profunda reflexión. El peso de la cruz, las caídas y los azotes no solo fueron representados, sino sentidos por quienes acompañaban el Vía Crucis, en un ambiente donde el bullicio cotidiano dio paso al silencio respetuoso. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo. Cerca de las 2 de la tarde, la escena alcanzó su punto más desgarrador, la llegada al Monte Calvario. Ahí, Jesús fue despojado de sus vestiduras y crucificado, en una representación que estremeció a los presentes. Tras su muerte, su cuerpo fue descendido de la cruz y llevado al sepulcro, mientras el público conmovido guardaba un silencio casi absoluto. Al concluir, el arzobispo de Morelia, Armando Álvarez Cano, invitó a los asistentes a mirar más allá de la escenificación y asumir este momento como un acto profundo de fe. Desde el escenario, llamó a la reflexión personal, identificarse con aquellos personajes que marcaron la historia, desde Poncio Pilato, que se lavó las manos, hasta la compasión de María o la indiferencia de quienes observaron sin intervenir. Hemos visto muchos personajes, quien lo ha abandonado, quien ha renegado por él, quien lo ha vendido, quien se ha negado a darle justicia, pero también encontramos también al Cirineo, a las mujeres valientes, a la Verónica, pero también a una gran multitud de indiferentes, de personas que simplemente veían pasar aquel cortejo. Para nosotros hoy es esta pregunta: hoy, ¿cómo me encuentro frente a Jesús? Pese a la gran afluencia y las altas temperaturas, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, informó que el evento concluyó con saldo blanco. Únicamente una persona fue atendida por insolación por elementos de la Policía Morelia. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Con gran solemnidad también el primer cuadro de Morelia fue escenario de la edición número 50 de la Procesión del Silencio, en la que participaron cerca de 1,500 personas. En un ambiente de solemnidad y luto, más de 1,500 personas, integrantes de 20 cofradías, salieron a las calles de la capital michoacana para vivir el duelo de la Virgen María en este Viernes de Dolores. En la edición número 50 de la Procesión del Silencio, mujeres y hombres se concentraron en la calzada de Fray Antonio de San Miguel para recorrer la avenida Francisco y Madero con imágenes religiosas provenientes de las iglesias de la ciudad, entre las que destacaron la Virgen de la Soledad y el Santo Entierro. La caminata solo fue iluminada por las luces de las velas,
mientras desde algunos balcones, que fueron seleccionados previamente, se lanzaron los cantos tradicionales, conocidos como saetas, dirigidos a la Virgen de la Soledad. Al llegar a la catedral, el arzobispo de Morelia, José Armando Álvarez Cano, presidió la ceremonia de anuencia y permitió el toque de la matraca monumental, la cual resonó desde la torre poniente para marcar el luto de esa noche. En esta noche santa, y con la tristeza de nuestro corazón de acompañar a esta madre, doy para que podamos nosotros escuchar no las campanas de alegría y de la paz, sino estos sonidos de tristeza en nuestro corazón. Que suenen las matracas de nuestra catedral como símbolo de luto. Ante miles de personas que acompañaron a la Virgen en su luto por la muerte de Jesucristo, Álvarez Cano exigió justicia por todas aquellas madres que buscan a sus hijos desaparecidos y pidió perdón por aquellos casos en los que la Iglesia ha sido indolente, en lugar de sumar esfuerzos. Que también han vivido y sufrido el infierno de perder a sus hijos, de buscarlos día tras día, de estar en los cenefos, de estar en los cerros, de estar en las calles buscando, quisiera siquiera un signo, una señal. En nombre de la Iglesia, pido perdón para todas las mujeres que como Iglesia no hemos sabido acompañar, no hemos sabido estar cerca de ellas, no hemos sabido decirle, aquí estamos. Pero también en nombre de tantas mujeres pedimos justicia al gobierno, a las autoridades, para que se haga un esfuerzo más grande, no por conseguir, sino por erradicar de raíz esta violencia que a todos nos atormenta y nos duele. Previo al resguardo de las imágenes de la Virgen de la Soledad y el Santo Entierro en la parroquia del Sagrario Metropolitano, mejor conocido como el Templo de las Capuchinas, le fueron entregados unos reconocimientos a las presidentas y los presidentes de las cofradías que asistieron. Con la entrega de flores benditas, fueron resguardadas las imágenes religiosas en la iglesia. Con edición de Víctor Jaramillo, reportó por Voz Data, Víctor García. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, aseguró que la asistencia a la procesión del silencio romperá el récord que se alcanzó en el 2025. De acuerdo con las cifras iniciales del Ayuntamiento de Morelia, más de 60,000 personas acudieron justamente a ver este paso de la procesión del silencio que se llevó a cabo en Morelia. Pues como hemos dicho, año con año vamos rompiendo nuestros propios récords. Estamos muy contentos porque estoy seguro, no tengo todavía cuantificado, pero estoy seguro que vamos a superar el año pasado, que ya era el que más gente había tenido en la historia de Morelia, de la procesión del silencio. Este año cumple 50 años la procesión del silencio y se consolida como la más importante de México, porque bueno, pues es la ciudad más hermosa, es la ciudad en donde más gente se reúne para poderla ver, para poderla vivir. Tenemos una catedral majestuosa y además la matraca más impresionante y más grande del país. Entonces es impresionante escucharla, es impresionante vivir este silencio, este luto, este duelo, los que somos católicos y que todos nos reunimos en este lugar para poder vivir esta tradición. Bueno, pues a ver, niéguele a Alfonso Martínez que Morelia es bella y que eso logra atraer a muchas más personas a una procesión del silencio. Difícil, ¿no? Decirle que no en este sentido a nuestra hermosa Morelia. Recordará usted que otro lugar, otra ciudad que suele tener un gran arraigo también en su procesión del silencio es San Luis Potosí.
que logra también atraer en estas fechas a una gran cantidad de turistas, y bueno, es, digamos, otra de las que están ahí compitiendo con la cantidad de visitantes que logran atraer para este tipo de eventos. Las celebraciones de Semana Santa concluyeron con la vigilia pascual que se realizó en la Catedral de Morelia, encabezada por el arzobispo José Armando Álvarez Cano, y en la que se conmemoró la resurrección de Jesucristo luego de su pasión y muerte. Durante la ceremonia se encendió el fuego nuevo que pasó de mano en mano a las decenas, cientos de personas que participaron en la celebración más importante para la Iglesia Católica, y luego se realizó la renovación del bautismo de todos los fieles católicos. Como su mensaje central, el arzobispo llamó a que Jesús sea el camino a seguir en un mundo que en este momento enfrenta tantas situaciones difíciles. En un mundo de tinieblas, en un mundo de situaciones tan difíciles, Cristo debe de resplandecer en el mundo y en el corazón de cada uno de nosotros. Vayamos, hermanos, llenos de gozo, ¿verdad? Recordando siempre que ha pasado ese Viernes Santo de dolor, de traición, de golpes, y que hoy vivimos un nuevo día en la esperanza. Este día que nosotros esperaremos tener algún momento en el futuro con Dios. Déjeme hacer con esto una breve pausa. Regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433 18 40 56 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y, claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vamos a ver lo que ha sucedido también
en el ámbito de la seguridad. Le ha ido mal en los últimos días a Morelia, pero el reporte completo lo tienen los compañeros de Red 113, liderados por el amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, un gusto saludarte. ¿Qué nos tienes? Buen día. Hola Carlos, muy buenos días, un gusto poder saludarles. Vamos a comenzar en Morelia y es que un hombre fue hallado sin vida dentro de las aguas negras del Río Grande, en la zona norte de la capital, persona que había desaparecido el pasado 22 de marzo y contaba con reporte de búsqueda. El fallecido respondía al nombre de Anacleto, de 52 años de edad, quien fue visto por última vez en la colonia Camelina. Desde entonces se desconocía su paradero. Algunas personas alertaron sobre un masculino que era arrastrado por la corriente del Río Grande, a la altura de la central camionera del norte en la colonia Dr. Miguel Silva. Policías municipales y bomberos acudieron al lugar, observaron el cuerpo cuando pasaba por debajo del puente del Libramiento Norte. En un primer intento no lograron detenerlo, sin embargo, lo alcanzaron más adelante en las inmediaciones de la estancia diurna del adulto mayor. Finalmente, especialistas en busca de personas desaparecidas, dependientes de la Fiscalía, continuaron con las diligencias del caso y trasladaron el cuerpo al servicio médico forense para la práctica de la necropsia de ley. En otro hecho, pero también en Morelia, un hombre murió ahogado en una alberca ubicada en los Baños Villalonquín, situados en la calle Aquiles Cerdán del centro histórico. El hecho ocurrió en un inmueble localizado frente al jardín de Villalonquín. Personal del negocio solicitó apoyo al número de emergencias, por lo que al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja y del CRUM, quienes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, el masculino no reaccionó y se confirmó su deceso. Del difunto se ignora su identidad. Él tenía entre 30 y 35 años de edad. Versiones preliminares señalan que se encontraba presuntamente bajo los efectos de bebidas embriagantes y que estaba solo en el lugar, luego de que sus acompañantes se habrían retirado. En determinado momento ingresó a nadar y de esta manera sobrevino la tragedia. Finalmente, pero también en Morelia, una riña entre participantes de 2 toritos de petate dejó como saldo un lesionado por machete en la vía pública de la colonia 4 de marzo. El hecho de violencia ocurrió anoche en las cercanías de la colonia Eduardo Ruiz. Trascendió que 2 grupos se encontraron en el lugar, algo detonó el pleito, y comenzaron a lanzarse botellas y piedras. Asimismo, algunos de los rijosos portaban machetes y los utilizaron durante la trifulca. La situación fue reportada en número de emergencia, posteriormente acudieron patrulleros municipales, quienes restablecieron el orden y brindaron los primeros auxilios al afectado, mismo que sufrió una herida cortante en el brazo derecho. El lesionado de entre 20 y 25 años de edad se encontraba sobre la calle 5 de febrero, casi en la esquina con Luis Espinosa. El joven no requirió traslado hospitalario. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos. Excelente semana. Quedamos al pendiente. Excelente inicio de semana para todos. Y con esta información hemos llegado a la parte final. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes 6 de abril. Que pase usted una excelente semana, que la haga productiva, que tenga muchos momentos para disfrutarla. Ojalá que usted esté disfrutando también de esto de periodo vacacional. Le agradezco el que nos haya sintonizado de nueva cuenta, luego también de nuestra ausencia jueves y viernes. Pero aquí seguimos y por aquí nos encontramos mañana. Hasta entonces.